David estaba en la cima de su poder. Pero mientras su ejército peleaba contra los amonitas, el rey se quedó en casa. Fue en el ocio donde comenzó la caída. Desde su terraza, vio a una mujer de belleza excepcional purificándose. Su nombre era Betsabé. David no se detuvo en la curiosidad. La Biblia dice que envió mensajeros para informarse sobre ella. Al saber que era la hija de Eliam y esposa de Urías, el rey ignoró los lazos sagrados de la familia y la lealtad. David la mandó llamar. No fue un encuentro casual en un pasillo, fue un acto de poder. Ella entró al palacio bajo el manto de la noche. Allí, en la intimidad de los aposentos reales, el dulce cantor de Israel y la esposa de su soldado más leal se unieron en un acto que la Biblia describe con brevedad, pero con un peso eterno. David pasó la noche con ella. Tras el encuentro, Betsabé regresó a su casa en silencio, pensando quizá que el secreto quedaría entre los muros de piedra de Jerusalén. Pasaron las semanas. Betsabé, que acababa de terminar su rito de purificación antes del encuentro con el rey, notó que algo en su cuerpo había cambiado. El temor se apoderó de ella. En aquel tiempo, el adulterio se pagaba con la vida. Con valentía y desesperación, envió un mensaje corto a David, 3 palabras que hicieron temblar el trono: estoy encinta. En ese momento, la vida de Betsabé quedó en manos de David. Ella no tenía voz ni poder, solo podía esperar a ver qué haría el rey para solucionar el fruto de su pecado. Betsabé no podía negarse fácilmente a la orden de un rey absoluto. Ella vivió el conflicto de ser una mujer piadosa, hija y esposa de hombres importantes y religiosos, atrapada por el deseo de un líder al que debía respetar. La noticia del embarazo de Betsabé era una bomba de tiempo. David, el valiente pastor que mató al gigante, ahora estaba atrapado en la telaraña de su propio pecado. Su primer instinto no fue el arrepentimiento, sino el encubrimiento. Ideó un plan: traer a Urías del frente de batalla, esperando que al llegar a casa durmiera con su esposa y así la paternidad del futuro hijo pasara desapercibida. Urías, el hitita, un extranjero que había demostrado ser más israelita en su lealtad que muchos de los nacidos en la tierra, fue llamado del frente. David lo recibió con falsas atenciones, preguntándole por la guerra y el bienestar del ejército. David le dijo: Ve a tu casa y lava tus pies. Pero la respuesta de Urías fue un puñal para el plan de David. El soldado, lleno de honor, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en peligro. El arca de Dios, e Israel y Judá, están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor, en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y dormir con mi mujer? Por vida tuya, y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. La integridad de Urías era inquebrantable. David lo retuvo un día más, intentando embriagarlo para que cediera. Pero ni siquiera la bebida hizo que Urías abandonara su postura de honor. Durmió de nuevo a la puerta del palacio, entre los siervos del rey. La pureza de Urías, un gentil, avergonzó la astucia pecaminosa del rey de Israel. En ese momento, David se dio cuenta de que su plan de encubrimiento, tan cuidadosamente tramado, había fracasado. Y el rey, desesperado por proteger su reputación y su trono, estaba a punto de descender al abismo más oscuro. Al ver que la integridad de Urías era un muro infranqueable, David tomó la decisión más oscura de su vida. Ya no buscaba solo cubrir su pecado, ahora buscaba eliminar la evidencia. A la mañana siguiente, David escribió una carta dirigida a Joab, el general de su ejército. Lo más cruel de este acto fue que usó la misma lealtad de Urías para su propia destrucción. Le entregó la carta a él mismo para que la llevara al frente. Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Urías llegó al campamento y entregó la carta. Joab, obedeciendo las órdenes del rey, asignó a Urías el lugar más peligroso, cerca de los muros de la ciudad de Rabá. En el fragor del combate, los soldados israelitas se retiraron según el plan, dejando a Urías y a unos pocos hombres valientes solos ante el enemigo. Urías el hitita murió como vivió, peleando con honor por un rey que lo había traicionado. Cuando el mensajero trajo la noticia de la derrota y mencionó, casi como un detalle al final, que había fallecido su siervo Urías, el hitita, David dio una respuesta fría y cínica. No tengas pesar por esto, porque la espada consume tanto a uno como al otro. David pensó que el problema estaba resuelto. Urías estaba muerto,
Betsabé estaba viuda y el secreto parecía enterrado bajo la tierra del campo de batalla. Había pasado casi un año. Urías era solo un recuerdo y el hijo de David y Betsabé ya había nacido. David dormía tranquilo, pensando que Dios guardaba silencio. Pero el silencio de Dios no es olvido, es el preámbulo de su justicia. El profeta Natán entró al palacio con una historia que David, como antiguo pastor, no pudo ignorar. Rey, había 2 hombres en una ciudad. El rico tenía numerosos rebaños. El pobre solo tenía una corderita que amaba como a una hija. Pero llegó un viajero al hombre rico, y éste, por no tocar sus propias ovejas, tomó la única corderita del pobre, la mató y la preparó para su invitado. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera. David, en su ceguera, sentenció su propio destino. Dictó la sentencia de muerte para un hombre imaginario, sin saber que se la dictaba a sí mismo. Tú eres ese hombre. Así dice el Señor, yo te ungí rey, te libré de Saúl, te di todo. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías elitita mataste con la espada de los hijos de Amón, y tomaste a su mujer por mujer tuya. La sentencia fue devastadora, la espada no se apartará de tu casa. Natán le anunció que aunque Dios perdonaba su pecado y no moriría, el hijo que Betsabé le había dado moriría irremediablemente. Luego de esto David pasa 7 días postrado en tierra, sin comer, suplicando por la vida del niño. Pero al 7º día, el niño muere. Sus siervos temen decírselo, pero David lo nota en sus silencios. David no se rebeló contra Dios. Aceptó el juicio. Se levantó, se lavó y adoró. De este dolor nació el Salmo 51, el manual del arrepentimiento verdadero. David perdió un hijo, perdió su reputación y perdió la paz en su familia, pero recuperó lo más valioso, su relación con el Creador. La historia de David nos enseña que no importa qué tan profundo hayamos caído, siempre hay un camino de regreso al corazón de Dios. Si llegaste hasta aquí, gracias de todo corazón por compartir este tiempo de reflexión conmigo. Si este mensaje tocó tu vida, te invito a suscribirte y a formar parte de nuestra comunidad. Dios te bendiga.